Bienvenidos una vez más compartiendo Diálogos con Chacra, este espacio en el cual nos damos 30 minutos, una eternidad en la televisión para poder conversar con aquellas personalidades que son, fueron o serán relevantes en el sector agroindustrial para abordar aquellos temas que tienen que ver con nuestro día a día como consumidores, como ciudadanos, como productores y que muchas veces en el fragor de la batalla, con el calor de las noticias, no nos damos el tiempo para abordar. Hoy es un gusto para nosotros presentar a quien nos está acompañando, el ingeniero agrónomo Oscar Solís. Él es el gerente comercial de FECOFE, Federación de Cooperativas Federadas. Lo leí para decirlo correctamente. ¿Cómo le va? Gracias por estar. Bueno, muchas gracias, Karina. Para mí es un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias. Cuéntenos en primera instancia cómo están trabajando hoy las cooperativas federadas, cuál es su misión y su objetivo en ese marco. Y por otra parte, ¿cómo puede encuadrar hoy las cooperativas? Porque pienso en grandes cooperativas y después en los pequeños productores de quinoa de Jujuy, por ejemplo, de los que estuvimos hablando. Bueno, básicamente me parece que hoy día el sector cooperativo es un sector que siempre he comentado así en grupo de amigos y con otros compañeros de las cooperativas, de que ese sector que yo llamo la cenicienta del agro, porque tenemos una enorme capacidad, un enorme saber hacer, pero muchas veces no ha redundado todo eso en resultados. Lo que nosotros estamos pretendiendo a través de nuestra federación, que es una federación de lo que se llaman cooperativas federadas, en la cual forma, por ejemplo, una de las más conocidas es AFA, CAFER, la nuestra. Hay otras también pequeñas que se desprendieron en algún momento de lo que fue FACA y que me parece que junto con la otra gran grupo que forma ACA y todo el complejo de las cooperativas de Coninagro, la nuestra responde más a lo que ha sido políticamente la Federación Agraria, pero básicamente me parece que el cambio de mirada tiene que ver en darnos cuenta de que el sistema de negocios es uno, hay uno nada más, y que la diferencia entre una empresa comercial estándar y una cooperativa es cómo se distribuye al final cuando uno hace las cuentas de cuánto quedó para que todos los que son asociados a estas cooperativas tengan su beneficio. Me parece que en esto está el verdadero saber hacer y de cómo agregamos en todo ese trayecto, agregamos valor para que aquellos que son pequeños y medianos productores puedan tener una porción un poquito más grande de la torta que se reparte en el mundo de los agroalimentos. Pero frente a tanta heterogeneidad, Sí, digamos, en la conformación de las sí, cooperativas, citemos el caso de cooperativas regionales que están pasando por una sí, situación crítica, por cuestiones internacionales, locales, climáticas, lo que fuere, y exacto. otras que en contrario son exitosas. ¿Cómo se trabaja en la planificación? ¿Cómo es la tarea? Yo creo que ahí básicamente, creo que vos lo has dicho, me parece que uno de los problemas que en mi opinión tiene la Argentina, ¿no? Y no solo vale para el sector cooperativo, es la capacidad de gestión que se tiene en cada organización. Por eso vos tenés, o si vos mirás la historia de cualquier cooperativa o empresa privada, tenés momentos exitosos en los cuales las gestiones han sido exitosas para ese momento y otros momentos que no, porque han cambiado los que conducían estas organizaciones. Y esto pasa también en este mundo. Obviamente, aquellas cooperativas que son de muy pequeños productores, como podías nombrar el caso de la quinoa o la quía en el norte, que son muy pequeños productores, ahí tienen una enorme potencialidad, pero creo que ahí es donde hay que hacer todo un trabajo de gestión para tratar de que puedan utilizar todas las herramientas que tienen para sacar el mejor valor agregado de lo que producen. No siempre esto es así y muchas veces aquellos que están en otros canales en lo que es la intermediación obtienen por una simetría de información ventajas competitivas que no la tiene el que lo produce. Entonces, lo que buscamos a través de esta nueva gerencia de comercialización y agregado valor que ha creado FECOFE para su federación y que estamos trabajando en conjunto con la gente de AFA, de CAFER y de otras organizaciones cooperativas, porque lo que me parece es que tenemos que trabajar primero en red para tratar de agregar valor unos con los otros, porque no siempre tenemos todas las fortalezas. Y creo que trabajando en modelos asociativos nos permiten potenciar el trabajo de cada uno. Para que no se vacíe de contenido, siempre insisto con esto, una expresión como, por ejemplo, muy común usar la expresión sustentable, agregado de valor. Sí. Tradúzcamelo en términos prácticos y en alguna cooperativa en particular. Bueno, en este momento nosotros estamos poniendo en marcha la planta que tenemos de productos especiales en la localidad de Astrom,
donde ahí nosotros podemos procesar desde, bueno, girasol confitero, maíz pisingallo, el popcorn, tenemos coriandro, que es otro producto que se exporta mucho, porque también esto es importante. En la medida que los productores pequeños y medianos produzcan productos commodity estándar, el canal de comercialización natural van a ser siempre las grandes compañías, lo cual está bien que lo hagan porque son las que tienen el gran mercado. Ahora, en la medida que vos podés generar productos que agreguen valor, por ejemplo, sojas o maíces no OGM, porque van a satisfacer un determinado tipo de mercado, eso, para no perder trazabilidad, lo exportás vía contenedores en volúmenes más pequeños, y estos son negocios que sí nosotros podemos hacer y en la cual los más grandes no tienen las capacidades de trabajar en esa pequeña escala. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es una gran flexibilidad. Entonces, como te decía, vos hoy podés armar un contenedor de coriandro, de pisingallo o de girasol confitero, exportarlo con agregado valor, digamos, en bolsas de 20 o 25 kilos, sea esto a Europa o al mundo árabe o a China, y esto a nosotros nos genera un agregado valor más importante que haber hecho, suponete, un maíz o una soja estándar, o hacer una soja no OGM, en la cual hoy tienen un valor mucho más importante, más del 50% del valor de la soja tradicional. Entonces, esto también genera oportunidades que, si no tenés la información, si no sabés cómo esa información bajársela al productor, terminamos a veces no dándole al productor las ventajas que él podría tener, y de esa manera generar un mayor margen de rentabilidad. Que es para lo que hacemos, digamos, lo que queremos es mejorar la calidad de vida a nuestra gente, digamos, independientemente en el lugar que estemos en la cadena. Lo corro un minutito de FECOFE y le pregunto, a partir de su experiencia, sé que usted oportunamente en la gestión pública tuvo vínculos muy directos con la cuestión del análisis de China o del mundo árabe como potenciales grandes mercados para la Argentina. ¿Cuál es la situación? Mirá, yo creo que ahí hay un mercado, te diría, casi incalculable, digamos. Yo nunca me olvido, inclusive cuando hemos visitado India, cuando te hacen un pedido, inclusive de estos productos especiales, como ser garbanzos, yo nunca me olvido cuando el ministro de la India nos pidió, nosotros en ese momento estábamos sembrando 30.000 toneladas, para producir 30.000 toneladas, y nos pidió, y me acompañaba gente de ACA en ese momento y gente del sector privado, y nos habían pedido como primer pedido 600.000 toneladas, digamos. Los volúmenes que manejan estos países que son como continentes en sí mismos, como China, India, o mismo todo lo que es el mundo árabe, generan volúmenes que no siempre son fáciles de satisfacer. Por eso me parece que Argentina, que es un proveedor de muy pocos productos en términos masivos, tenemos que focalizarnos fuertemente, en mi opinión, en generar productos especiales y sobre todo con mucho agregado valor, que nos permita abastecer esos nichos de mercado que me parece que son tremendas oportunidades para nuestros productores. A ver, le pregunto, ¿cuáles son los principales impedimentos hoy para poder abastecer a esos mercados si encontramos ese nicho de valor? El costo del flete, corríjame si no es así, sí o no. La metodología, pienso en, por ejemplo, el ritual halal, por citar en el caso de la... ¿Cuáles son los principales impedimentos y cuáles las principales oportunidades? Yo te diría que en realidad los impedimentos tienen que ver con que muchas veces en nuestro país lo que nos está faltando, inclusive al sector cooperativo, son líneas de financiamiento que nos permitan, por ejemplo, si vos hoy querés producir megafardos para exportarle a China o Arabia, para que tengas una idea, tenemos un mercado de 2 millones de toneladas de megafardos para cada uno de estos países. Es algo que nosotros hoy no estamos en condiciones siquiera de abastecer. Ahora, sin embargo, solamente hoy hay 2 plantas habilitadas, una en Bahía Blanca y otra en San Francisco, Córdoba, porque no hay más, porque hay que traer máquinas importadas, que hoy podemos importarlas, pero que tienen un costo, digamos, pero que claramente se pueden repagar, porque hay un mercado que no hay muchos países que puedan abastecer. Estados Unidos, Europa, que abastecían estos mercados por algún problema que han tenido han aparecido algunas alfalfas transgénicas, se han cerrado esos mercados para estos países. Entonces claramente esto ayudó para que nosotros pudiéramos rápidamente firmar el protocolo el año pasado finalmente con China, y que nos abriera el mercado de alfalfa. Pero me parece que son mercados fenomenales, pero esto vale para infinidad de productos. Me parece que en algunos casos, como China, tiene que haber protocolos, porque no es que el mercado chino se abre para todos los productos, sino para aquellos donde hay
reciprocidad y además donde hay firmados protocolos para que nosotros podamos venderle esos productos. Inclusive se listan aquellas empresas que pueden exportar. Y en esto generalmente esta tarea la cumple en nuestro país el SENASA, que con el ACSIC chino cambia en correspondencia quiénes son las empresas que cumplen las características de calidad que pide estos mercados. Entonces, me parece que en esto vuelvo a lo que planteaba al principio. Me parece que el gran déficit que tenemos en nuestra sociedad tiene que ver con la gestión, de cómo hacemos que las cosas pasen. Y me parece que esto es yo te diría tal vez el punto más débil que hay, que las organizaciones privadas lo solucionan más rápido. Por ejemplo, cuando vos ves fusiones de empresas que una se compra a la otra y hay fusiones y hay un gran movimiento, en este momento está pasando, vos lo sabés, en el sector agropecuario de empresas de químicos. Sí. Y esto sucede naturalmente para tratar de adaptarse a las nuevas reglas del juego. Me parece que en el mundo cambió el sector agroalimentario y me parece que en esta cenicienta que digo yo, que es el sector cooperativo, creo que tenemos muchos para dar, mucho para aportar, y me parece que hay mucho saber hacer que canalizado adecuadamente nos va a dar enormes satisfacciones a todos los argentinos. Solís, ¿cuáles son las primeras líneas de trabajo que usted tiene planificadas de desarrollar? Nosotros estamos trabajando, como te decía, en esto, yo te comentaba la planta esta de especialidades en Astrom. Estamos terminando junto con la gente de la cooperativa de Astrom, que es otra cooperativa que está vinculada a nosotros, que ellos están terminando un molino harinero, digamos, de multiserial, digamos que vos podés moler distintos tipos de granos para generar productos y subproductos con valor agregado. Me parece que tenemos que generar fuertemente acciones de valor agregado. Estoy juntamente con el Ministerio de Agroindustria, con unos consultores que han puesto de la gente del lado del PROCAL para el desarrollo de marcas cooperativas. A mí me parece que el desarrollo de una marca es clave para generar una especie de comunicación que vincule al producto con el territorio y su gente, digamos, porque si no comoditizamos todo y esto no pierde identidad del producto. Me parece que hay un montón de sellos de calidad que el sector cooperativo claramente tiene que empezar a utilizar, desde comercio justo hasta buenas prácticas de manufactura, de HACCP, que tiene que ver con la calidad de lo que nosotros hacemos. Y me parece que esto va en dirección a lo que también tenemos como objetivo, digamos, cómo llegamos, cómo hacemos para llegar más cerca del consumidor, digamos, cómo hacemos para que los eslabones intermedios sean los menos, obviamente, necesarios, pero los menos posibles para encarecer en menor medida el producto al consumidor final, pero por otro lado que el productor también reciba una justa retribución. Un solo dato: hoy día en muchos productos agroalimentarios el productor recibe entre el 5 al 8, el 10% del valor de góndola, cuando hace 50 años atrás esto era el 30 y pico por ciento, digamos. Yo no digo que volvamos a eso, pero claramente o al productor lo hacemos que esté trabajando en otros eslabones de la cadena para que de alguna manera le genere una rentabilidad, porque si no ya una unidad productiva vos vas a estar necesitando, no sé, 500 o 1000 hectáreas para decir puedo vivir de esto. Le hago una pregunta que muchas veces le he formulado a los productores en la oportunidad de charlar con ellos. ¿Debe un productor ser el que agregue valor? ¿O el productor debe producir y en algunos casos generar valor y en otros dedicarse a producir la materia prima y que luego hay otros eslabones? Es que yo creo claramente que no todo el mundo puede hacer todo. Digamos, y yo soy ingeniero agrónomo, máster en dirección de empresas, y de la cantidad de profesionales que yo conozco, realmente no todos tienen la capacidad para ser gerentes. El tema es que son saltos que no todo el mundo está en condiciones de dar. Entonces a mí me parece que cada uno sí lo que debe hacer es hacer muy bien lo que hace, pero por otro lado, no olvidarse, digamos, que mi producto terminó cuando yo lo saco de mi tranquera, sino que hay otros procesos en los cuales yo debo estar involucrado, como accionista. Pero digamos, y por esto el modelo cooperativo permite este esquema de cómo agregamos valor, cómo hacemos para que el productor participe de esa renta, pero haciendo lo que mejor sabe. Es como si yo digo en una orquesta, no es lo mismo el que toca el oboe que el que toca un violín o el que toca el piano. Son distintos. O en el fútbol, que es capaz una analogía más común. No es lo mismo el arquero que el centro delantero o el 10. Entonces, cada uno tiene que hacer lo que mejor sabe. Si utilizamos inteligentemente esta analogía,
nosotros lo que tenemos que hacer es poner al mejor jugador y tal vez es el hijo de un pequeño productor es el que puede agregar valor en lo comercial o en un nuevo diseño, en un nuevo packaging o en un lanzamiento de un nuevo producto. Pero solamente si trabajamos en red y tratamos de apoyarnos unos con los otros es cuando podemos realmente agregar valor como país. Y a mí me parece esta es la enorme oportunidad porque hay mucha gente que me decía, bueno, Oscar, vos que venís de empresas multinacionales, ¿cómo es que entraste al sector cooperativo? Pues yo no vengo del sector cooperativo. Es que yo creo que es el sector donde más tiene para dar, el que más tiene para crecer y además donde todas las cosas que generemos van a quedar necesariamente en nuestro país. Solís, si yo lo voy a poner en una situación incómoda. No, nunca. Por eso se lo anticipo. Está cómodamente sentado, pero sí, incómoda. Sí. ¿Qué quiso hacer y no pudo? Y la otra es, ¿por qué no se pudo hacer lo que usted acaba de detallar cuando usted estuvo en la función pública? Porque muchas veces, no solo, digamos, aquellos que nos conocen, aquellos que hemos estado en esos años, de hecho yo estuve en la reunión de Maizar de la semana pasada y la gente me invitaron directamente, creo que uno ha generado acciones y trabajos que tienen que ver con la realidad porque uno entiende el sector. Muchas veces lo que a mí, yo sin venir de la política y siendo convocado para el sector público, lo que noto es que muchas veces la gente que está imbuida o metida en el área política no entiende lo que pasa en los sectores. Entonces, más allá de la ideología que puede tener cada uno, digamos, claramente me parece que uno tiene que saber de qué se trata y además tener la humildad de sentarse y hablar de los problemas para ver cómo los resolvemos. Cuando en su momento definimos y lanzamos lo que fue el Plan Agroalimentario e Industrial, lo que se buscó era comunicarnos con el sector para ver qué podíamos pensar en conjunto. Ahora, claramente, no es que había un pensamiento único, pero sí habían decisiones únicas. Por lo tanto, yo podía proponer muchas de las medidas que tomó el actual gobierno, que de hecho lo hemos hecho, pero que no eran vistas de la misma manera porque tomaba la decisión. Ahora, que eran propuestas, sí, y me parece que esto es lo sano. Lo que yo sí puedo decir también es que nunca nadie me prohibió de proponer lo que yo creía. No es que tuve que cercenar lo que yo pensaba. Lo que yo pensaba, muchas de estas cosas se han dado y la hemos propuesto. Que no se hayan querido hacer, sea por un motivo u otro, pero claramente el camino, por eso me parece que este es un momento adecuado, porque el sector agropecuario claramente puede lanzarse a producir. Hoy día las realidades de los sectores que no funcionan, hoy día como podría ser el olivícola o la crisis que está atravesando el sector de la lechería, tiene mucho más que ver con una situación de precios internos, con precios internacionales que no nos están beneficiando y que han hecho que la caída de esos precios internacionales nos pongan en una situación, digamos, descolocados del mundo. Ahora, claramente para nosotros tal vez adaptarnos a esta realidad, el costo social de generar estos cambios también son tremendos. Entonces, uno tiene que buscar cuál es el camino más adecuado. Lo que sí te digo, porque lo viví y lo creo, de haber trabajado muchos años en empresas multinacionales, de que lo que uno puede hacer de la función pública es enorme. Es enorme porque vos podés cambiar la vida de mucha gente. Y de hecho yo lo veo en el campo, digamos, cuando recorro la gente me conoce y en realidad yo siento siempre muestras de agradecimiento, nunca de queja, más allá de que sí reconozco que no hemos hecho todas las cosas que queríamos, pero no por falta de capacidad o no de conocer la realidad, sino muchas veces de que no, el que tiene que tomar la decisión final dice, bueno, yo no estoy de acuerdo porque tiene otra prioridad estratégica y en eso yo también lo respeto, ¿no? Lo consulto ahora volviendo al mundo de las cooperativas, específicamente en el caso de las cooperativas granarias o vinculadas con el tema de los granos. ¿Qué decisiones se debería tomar de aquí en más cuando el título cotidiano es cambio climático, el niño, la niña, y parecería que la cuestión meteorológica está alejada del productor en sí mismo, pero no así a la hora de los precios en Kansas o en Chicago, siendo nosotros cero formadores de precios? Bueno, claramente. Pero sí generadores de volumen. Claro, nosotros somos un actor importante porque este es otro de los grandes temas que nosotros, cuando me tocó estar en el gobierno, lo puntualizamos y el actual gobierno también lo toma como bandera. Me parece que nosotros tenemos que tratar de no comoditizar, digamos, toda lo que es la producción. Hoy Brasil o Estados Unidos solamente vende el 20% de su producto primario como tal en el mercado mundial. Argentina, algunos productos estás entre el 70 y el 80% o 90% de lo que producís como producto primario sale como primario. Esto de que salga como primario tiene un costo directo en la gente, no hay trabajo.
Entonces, cuando yo he hablado con los chinos, el Ministerio inclusive de Comercio chino, decía, nosotros, más allá de la relación estratégica que tenemos con China, nosotros lo que necesitamos es agregar valor en los dos lados. Yo entiendo que China necesite, pero también lo necesitamos nosotros. Y nosotros somos mucho menos, digamos, nosotros somos 2 ciudades chinas, menos de 2 ciudades chinas. Claro, Entonces, claramente lo que tenemos que buscar es de qué manera vamos agregando valor o de qué manera hacemos para trabajar en conjunto. Y de hecho es algo que estamos haciendo desde FECOFE con gente del sector privado chino y del sector, por ejemplo, de los Emiratos Árabes, para ver qué diseño de trabajo generamos para nosotros de alguna manera hacer una especie de fideicomiso, por decirlo así, sí, pero internacional, en la cual ellos aportan determinados tipos de elementos para poder producir con nosotros. ¿En qué productos específicamente? Bueno, esto en los que nosotros nos adecuamos a la demanda. Suponete, si lo que yo necesito es soja no transgénica, es lo que voy a producirle. Si necesita una soja pero todavía transgénica, no hay un avance acerca de qué productos ellos están... pero básicamente ellos lo que necesitan es alimentos. Claro. Digamos, estas comunidades, hay algo que, en el caso de todos los países árabes, me acuerdo con el ministro árabe, me decía que ellos podían pagar hoy el costo de producir una tonelada de trigo en $5.000 o $10.000, dice, pero el problema que no tenemos posibilidad de pagar es la pérdida de agua que tenemos, claro, porque esa agua nosotros necesitamos para nuestro pueblo. Pensemos esto, en Arabia no hay ningún árabe que trabaje, todos los que trabajan son musulmanes de otros países, porque todo el pueblo árabe vive de renta, entonces tienen otra realidad obviamente económica. Quiere decir que ellos no es que tienen en ese momento necesidad de agregar valor en su territorio, pero ellos sí necesitan fuentes confiables y seguras de provisión de alimentos. Y muchas veces por nuestra realidad del tipo de cambio hace de que nuestros productos capaz no sean los más competitivos en algún momento determinado. Por eso me parece clave el agregar valor y generar una corriente de producción que genere un flujo de abastecimiento en los mercados clave. Desásneme, ¿cómo trabaja el sector cooperativo en otras partes del mundo? Bueno, ahí, si uno va a algunos lugares de España como Mondragón, donde casi todas las empresas son cooperativas, ahí casi vos no ves ningún, viste, 2 pinitos, que generalmente es el símbolo cooperativo. No existe y son todas cooperativas, no es que hay una que no lo sea, todas son cooperativas. Yo he estado en Fonterra, que es otra empresa cooperativa en Nueva Zelanda, que hay que sacarle el sombrero. Ellos me decían, estando en Nueva Zelanda, nosotros no tenemos manera de competir con el costo de producción argentino. Claramente nosotros pensá en los tipos de derechos de exportación que serán cobrados los productores y así todo somos el país en el cual nosotros creo que somos el más competitivo, el más eficaz y eficiente de toda nuestra economía. Por eso cuando a veces la gente que no entiende de este sector dice, bueno, pero ¿por qué al agro lo impone? Porque es el único sector eficaz y eficiente. Nosotros no vamos a competir, en mi opinión, tal vez sí en software o en alguna cosa de una enorme capacidad o talento. Ahora, en productos donde haya una escala de productiva, nosotros con la poca cantidad de habitantes que somos, es difícil competir a producir bicicletas más baratas que los chinos. Claro, ¿no? Digamos, es muy difícil. O relojes, o lo que... Me parece que nosotros tenemos que tratar de utilizar en donde tenemos las verdaderas ventajas competitivas para mejorar los términos de intercambio. Entonces, si hoy vos analizás, capaz el costo, viste, de generar una tonelada de carne termina siendo más valor agregado que una tonelada de Mercedes, ¿viste? En los últimos días se estuvo haciendo hincapié en 2 tipos de alianzas posibles a nivel internacional. Lo saco, ¿no?, del tema cooperativo, sí, para ir más a lo macro. Sí. Uno, el de lograr finalmente un acuerdo muy demorado, concretarlo, Unión Europea, Mercosur. El cimbronazo del Brexit, bueno, demorado, pero allí se estuvo analizando en estos días. Y el otro, de pronto, la Alianza Pacífico, que se giró hacia el este y dijo, bueno, analicemos por ahí Argentina, ¿hacia dónde nos convendría mirar? Obviamente, yo creo que las dos tienen sus ventajas y desventajas. Yo creo que el tema está que los países de Europa tienen un sector que ellos quieren subsidiar y sostener, que es el sector agropecuario, y donde es muy difícil que ellos cedan muchas de las cosas que nosotros requerimos, porque si en lo que tenemos ventaja competitiva no podemos venderte y te puedo comprar lo que vos tenés ventaja competitiva, ahí siempre es donde... Esto fue uno de los problemas que más demoró estos acuerdos, más allá que haya caminos intermedios y uno puede poner salvaguardas para algún tipo de productos, pero en mi opinión creo que la decisión del actual presidente es correcta. Yo creo que mirar hacia Asia, hacia el Pacífico, nos puede dar, porque hay muchos más países complementarios a nosotros.
más allá digamos, ideológicamente y hasta ancestralmente tenemos mucho más vínculo con Europa que con Asia. Pero me parece que en los negocios tiene mucho más que ver y me parece también hay muchos negocios para hacer con Estados Unidos. Nos quedan pocos minutos Sí. y le pregunto, ¿volvería a la función pública? Mira, yo creo que la función pública es algo, como te dije antes, Sí. algo que es impresionante lo que vos podés hacer por muchos, porque uno que ha estado muchos años en el sector privado, vos sabés qué haces para la gente que representás, pero el mundo está muy acotado, en cambio vos desde la función pública podés hacer para muchos. Ahora es un trabajo que demanda mucho esfuerzo personal, familiar, pero te gratifica enormemente. Yo hoy, la verdad, estoy recibiendo, cuando visito el campo, cuando estoy en el interior, mucho de eso que uno ha hecho de buena fe. Me habré equivocado en 1000 cosas, pero claramente hemos dado la cara, hemos explicado por qué, cómo lo podíamos corregir y todo aquello que pudimos hacer realmente lo hemos hecho. Y me parece que eso es cuando uno recoge del sector de que las cosas la hicimos relativamente bien dentro de las herramientas que teníamos. Así que me parece que es algo que yo a muchos amigos que están del sector privado, mismo cuando estaba en Maizar el otro día, que lo he comentado, yo creo que independientemente de la mirada política que tenga cada uno, es clave de que aquellos que hemos vivido y conocemos del sector estemos involucrados en la política. Porque el peor de los negocios es que el que toma decisiones no entienda de qué está hablando. Y ¿Eso muchas pasó veces, en algún momento? yo creo que pasa siempre. Yo creo que antes y ahora siempre vos vas a ver gente que capaz no es que no, sino que no tiene años de experiencia en lo que está hablando. Entonces, inclusive tenés casos de gente con enorme experiencia, pero que le falta la política, porque en esto de la función pública necesitas mezclar las dosis técnicas y la dosis política adecuada, porque a veces la medida cae madura hacia donde se debería ir, pero bueno, el timing que tenés que tener para eso a veces no es el que a vos te gustaría, porque esto genera costos sociales que, bueno, son de público conocimiento, digamos, ¿no? Óscar Solís, ha sido un verdadero gusto para mí poder conversar con usted del presente, del pasado y del futuro. ¿Cómo no? Le agradezco que haya venido a visitarnos. No, por favor, para el placer ha sido mío, Karina. Muchas gracias. Óscar Solís, hoy gerente comercial de FECOFE, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos reencontramos en cualquier momento con toda la información, siempre en vivo a través de Chacra Televisión.